La herejía de Horus. En los albores de esta nueva era expansiva de la humanidad, se exigió un gran sacrificio. Volviendo la espalda a las enseñanzas del emperador, el jefe de guerra, Horus, el comandante más leal y talentoso del emperador, cometió la traición definitiva. Abrazando la voluntad de los dioses oscuros e imbuido por sus poderes ruinosos, el traidor Horus lideró una rebelión que devastó la galaxia con una cruenta guerra civil. Una tercera parte de las fuerzas militares del Imperium se unieron a Horus, incluidas la mitad de las legiones. De este modo, hermano luchó contra hermano, creando mitos y agravios que aún resuenan en la galaxia. Renunciando a su juramento al emperador, Horus llevó a su legión a la adoración de los dioses del caos. El genio de Horus se reveló cuando trajo a su causa a la mitad de las legiones astartes, junto con muchos regimientos del ejército imperial y varias legiones titánicas, haciéndoles ver al emperador como él lo hacía, como un hombre indigno de las alabanzas y el reconocimiento de la humanidad. Para Horus fue fácil aprovechar las debilidades de cada uno de ellos. El frenético amor por la violencia de Angron encajaba perfectamente con Khorne. Fulgrim fue corrompido por un arma demonio de Slaanesh y quedó seducido por su promesa de perfección infinita. Y Mortarion, que ya era de por sí cercano a Horus, fue fácil de persuadir gracias a la influencia de su primer capitán, Calas Typhon, que ya adoraba a Nurgle desde hacía mucho tiempo. Erebus ya le había garantizado el apoyo de Lorgar y los portadores de la palabra, y Horus trazó sus planes con estas legiones a su lado. Sin embargo, aún había que ocuparse de Magnus el Rojo, quien conocía la caída de su hermano e intentó advertir al emperador de la inminente traición. Magnus decidió usar hechicería para entregar el mensaje para así penetrar las defensas psíquicas del Palacio Imperial en Terra. Las consecuencias fueron nefastas. El asalto por la fuerza de Magnus a las defensas psíquicas permitió a la disformidad y a sus innumerables habitantes invadir el proyecto secreto del emperador, un portal controlado por el Trono Dorado desde el que el emperador pretendía entrar a la telaraña de los Eldar. El tremendo chorro de energía psíquica desplegada tuvo terribles efectos colaterales en toda Terra. Millones de humanos murieron al instante, y los torbellinos de energía consumieron asentamientos humanos enteros. El emperador se negó a creer a Magnus el Rojo, y en visto a los hechos, le consideró que había sido corrompido por los dioses del caos. Magnus, traicionado, derrotado y abandonado por su amado padre, huyó a la disformidad e irónicamente se entregó a Tzeentch. Los 1000 hijos nunca habían planeado unirse a Horus, pero la trampa de aquel que cambia los caminos les hizo sumarse al señor de la guerra de todas formas. En cuanto a los otros que acabarían por ser traidores, Konrad Curze estaba pendiente de ser castigado por el emperador por destruir Nostramo, su mundo natal. Alfarius decidió apoyar a Horus después de que una organización alienígena, la Cabala, le convenciese de que la victoria de Horus destruiría a la humanidad y con ella al caos. Por su parte, el gran odio que sentía Perturabo hacia Rogar Dorn le hicieron fácil de corromper. Incluso con la mitad de las legiones de su parte, Horus aún era consciente de que las fuerzas estaban desequilibradas y tendría que utilizar su astucia y no solo la fuerza si quería derrocar al emperador. 3 de los primarcas más leales fueron enviados a misiones muy alejadas de Terra. Sanguinius y los Ángeles Sangrientos fueron enviados con engaños al cúmulo Cygnus, donde fueron atacados por demonios. Robot Guilliman y los ultramarines agruparon casi todas sus fuerzas en Kalth para supuestamente reconciliarse con los portadores de la palabra y atacar un territorio orco, pero fueron atacados por sorpresa cuando los preparativos aún estaban sin concluir. Por su parte, Lion L. Johnson y los Ángeles Oscuros fueron enviados a la Franja Este mientras se gestaba una rebelión en su mundo natal de Caliban. Aunque las 4 legiones, bajo su mando directo, estaban dispuestas a traicionar al Imperio, aún había marines leales entre sus filas. Horus envió a todos los astartes leales al planeta Istvan III, donde fueron bombardeados junto a los civiles del planeta. 12.000 millones de personas murieron casi de inmediato. El shock psíquico de tantas muertes simultáneas aulló en la disformidad, alertando al emperador de que algo iba terriblemente mal, y confirmando a los dioses del caos que Horus ahora les pertenecía.
Después de librarse de todos los miembros sospechosos de lealtad al emperador dentro de las 4 legiones bajo su mando directo, Horus escogió István V como su puesto de mando y preparó una trampa para sus antiguos hermanos y legiones. Sufriendo por la traición de su hijo más querido, el emperador ordenó el despliegue de 7 legiones astartes enteras contra él. Sus órdenes eran capturar a Horus y a los primarcas aliados a él y traerlos de vuelta a Terra para que respondieran por sus actos. Sin embargo, sin que el emperador lo supiera, 4 de los primarcas enviados a esta misión ya se habían vuelto contra él. La súbita traición causó la muerte de decenas de miles de astartes incautos, en lo que después se conoció como la masacre del desembarco. Ferrus Manus, enfurecido, atacó en solitario a Fulgrim y murió decapitados a manos de su corrupto hermano mientras sus hombres eran exterminados. Con 9 legiones astartes y gran parte de los altos cargos del Mechanicum de su parte, y habiendo derrotado a las fuerzas leales que representaban una amenaza inmediata para sus planes, el señor de la guerra Horus emprendió una larga campaña de 7 años para aislar a las restantes legiones leales y alcanzar Terra. Los planes de Horus para mantener lejos a las legiones leales habían sido efectivos, pues de las 9 legiones de marines espaciales leales, solo los cicatrices blancas y los ángeles sangrientos fueron capaces de unirse a los puños imperiales en la defensa de Terra. 3 legiones titánicas completas del Adeptus Mechanicus y cerca de 2 millones de soldados del ejército imperial permanecieron a su lado para enfrentarse a los traidores. Cuando por fin llegó al sistema solar, Horus destruyó las bases navales de Luna y en 30 días acabó con las defensas orbitales de la propia Terra. La cuna de la humanidad fue bombardeada y devastada, y después los marines traidores desembarcaron, encontrando una dura resistencia. Los leales estaban superados su número, y la batalla de Terra se convirtió en el asedio del Palacio Imperial. Los asediantes del caos forzaron a los defensores imperiales a retroceder a los muros del Palacio Imperial, donde miles murieron, ralentizando el asalto. El primarca Angron de la Legión de los Devoradores de Mundos, convertido en un príncipe demonio del dios del caos Corne, lideró el asedio principal. Muchos se hubieran rendido ante Angron tras ver el terrible poder de las fuerzas del caos que permanecían desplegados ante ellos, de no ser por el primarca Sanguinius, que mantuvo unido a los defensores. 3 veces las fuerzas caóticas escalaron los muros y 3 veces fueron rechazados por Sanguinius y sus ángeles sangrientos. Frustrado con el lento avance de sus tropas, Horus ordenó a una legión titánica, la Legion Mortis, que demolieran los muros e hicieran brechas en las defensas del Palacio Imperial, por las cuales luego los traidores se lanzaron al interior. Viendo las brechas y el potencial derrumbe de las defensas imperiales, Yagatai Khan decidió cambiar de planes. Al amanecer, el ataque relámpago de Yagatai pilló a la guarnición traidora del espaciopuerto de la Puerta del León totalmente por sorpresa, y reconquistaron el espaciopuerto para el imperio. El Khan ordenó a sus tropas reactivar los láseres de defensa. Las fuerzas de Khan rechazaron varios frenéticos contraataques de los traidores y comenzaron a disparar sobre las desprotegidas naves de desembarco de Horus. El plan del Khan funcionó perfectamente. El flujo de traidores y maquinaria hacia el espacio imperial había sido cortado por la mitad de un solo golpe. Las fuerzas leales intentaron también hacerse de nuevo con el espaciopuerto del Muro de la Eternidad, pero fueron repelidos sin dificultad por las fuerzas del caos. Dentro del palacio, los defensores se habían visto forzados a retroceder hasta la Puerta de la Eternidad, el único punto de entrada al santuario interior del palacio. Fue ahí donde Sanguinius se enfrentó a un gran demonio devorador de almas, al cual derrotó, dando tiempo a los últimos leales de entrar en el santuario antes de cerrar el gran portal. Después de 55 días de combate, Horus recibió la noticia de que en cuestión de horas llegarían las flotas de ultramarines, los lobos espaciales y los ángeles oscuros. Viendo que si permitía que la batalla se alargase más, perdería su única ventaja numérica, Horus desactivó los escudos de su nave, la Espíritu Vengativo, para atraer al emperador a un duelo final que decidiese el resultado de la guerra. El emperador aceptó el duelo y aprovechó la oportunidad, teletransportándose al Espíritu Vengativo junto a Sanguinius, Rogaldorn y exterminadores de sus 2 legiones y una escolta de Adeptus Custodes. La batalla rugió por la nave infestada de demonios.
y Sanguinius quedó separado del emperador. Avanzando en solitario, se encontró con Horus. Cuando Sanguinius se negó a ser corrompido por el caos, Horus le atacó, pero no pudo hacer frente al poder que su antiguo hermano había recibido de los dioses del caos, y murió de una forma cruel, desatando la terrible rabia negra entre sus marines. Cuando el emperador de la humanidad finalmente entró en la sala del trono del espíritu vengativo, vio el alado cadáver del angelical hijo caído a los pies de Horus. Horus proclamó que si el emperador se arrodillaba ante él, le perdonaría la vida, pero el emperador, decenas de miles de años, más anciano que su equivocado y una vez amado hijo, conocía bien la trampa que había engañado a Horus. El emperador le dijo al corrompido primarca que era el engañado esclavo del caos, no su amo, pues ningún mortal podía realmente afirmar ser más que un simple peón de los poderes ruinosos. El emperador y Horus se enfrentaron en un duelo final, una lucha que fue tanto física como psíquica. El emperador sufrió graves heridas a manos de Horus, puesto que aunque los dones psíquicos y habilidades marciales del emperador no tenían igual, se encontró a sí mismo reticente a invocar toda su fuerza contra su amado hijo. Según antiguos registros, fue un acto de brutal crueldad por parte de Horus al matar a un soldado que había entrado en el puente para defender al emperador, cuando éste se dio cuenta de lo verdaderamente perdido en la corrupción del caos que se hallaba su hijo. El emperador finalmente reunió su completo e impresionante poder psíquico en el Immaterium y liberó una lanza de pura energía disforme que atravesó a Horus destrozando su cuerpo. Según cuenta la leyenda, fue una pequeña herida hecha por Sanguinius por donde pudo penetrar el ataque del emperador, dándole así la victoria. Justo antes de morir, Horus miró a su padre rogándole que le perdonara por su traición. El emperador vio remordimiento en los ojos de su hijo caído. Sabiendo que los poderes ruinosos podían intentar volver a poseer a Horus, el emperador borró la compasión de su mente por el bien de la humanidad y destruyó a Horus completamente, su esencia quemada de la existencia para que los dioses del caos no pudieran resucitarlo como un príncipe demonio al reclamar su alma. La destrucción del alma de Horus envió una onda expansiva psíquica a través del sistema solar, extendiendo el pánico entre los traidores que se apresuraron a huir. Mientras tanto, el primarca Rogaldorn finalmente encontró la forma de llegar al puente del corrompido navío, solo para encontrar a su hermano caído, Sanguinius, y el destrozado cuerpo del emperador, quien estaba ahora al borde de la muerte. Entonces el emperador susurró instrucciones a Dorn, instándole a llevarle al aparato conocido como el trono dorado en el santuario interior del palacio imperial. El emperador pudo dar sus instrucciones finales a sus sirvientes antes de ser enterrado en el aparato, mientras los adeptos del Mechanicus trabajaban a toda prisa para modificar el artefacto siguiendo las especificaciones del emperador. El emperador decidió ahora usar los mecanismos de aumento psíquico del trono dorado, tanto para mantener su destrozado cuerpo vivo como para proyectar su mente en el Immaterium, donde crearía y mantendría el faro de navegación llamado Astronomicon, para mantener el imperio unido. Allí pronunció sus últimas palabras a sus seguidores. Le surgió a seguir luchando para liberar a la humanidad de las fuerzas del caos y de las maquinaciones de los Xenos, así como de la ignorancia que continuaba asediándola. La orden final del emperador dio inicio a la Gran Purga. Todas las fuerzas leales a Horus fueron acosadas y perseguidas hasta que se retiraron al ojo del terror, y los planetas donde habían ejercido un importante control, como Davin, Isban V o sus mundos natales, fueron sometidos a exterminatus. La herejía de Horus acabaría con la muerte del Señor de la Guerra, el exilio de las 9 legiones traidoras al ojo del terror, y la cuasi muerte del emperador tras su internamiento en el trono dorado, irónicamente el mismo instrumento por el que había esperado abrir la telaraña y crear una nueva era dorada para la humanidad. Ezequiel Abaddon, antiguo capitán de los hijos de Horus, acabaría por refundar a su legión como la Legión Negra y convertirse en lo más parecido a un líder supremo de todos los traidores, ya que la mayoría de los primarcas se habían convertido en príncipes demonios y habían dejado de preocuparse por la conquista del imperio. Así Abaddon encabezaría desde entonces 13 cruzadas negras consecutivas contra diferentes regiones del imperio. El sueño del emperador de alcanzar una era de iluminación, un tiempo en el que la humanidad se liberase de la superstición y la ignorancia, se convirtió en algo muy diferente.
Su imperio ha aguantado, pero solo a causa de un régimen opresivo y duro, llevado a cabo en su nombre. Se pasó a una era de tiranos y de sinrazón, una era de estancamiento e intolerancia, y su pueblo retrocedió a la ofuscación religiosa.